¿Y si te dijera que el dolor que hoy sientes no es el final de tu historia, sino el inicio de un testimonio poderoso? Todos hemos pasado por momentos de sufrimiento. La pérdida, la traición, la enfermedad, la soledad. A veces parece que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos. Pero, ¿y si ese dolor no es un castigo, sino una preparación? ¿Y si en medio de tus lágrimas Dios está escribiendo el capítulo más impactante de tu vida? La Biblia está llena de historias de personas que atravesaron tormentas inimaginables, pero que al final su sufrimiento se convirtió en una prueba viviente del poder de Dios. Job lo perdió todo y recibió el doble de bendiciones. José fue traicionado, pero terminó gobernando Egipto. Pablo fue perseguido, pero sus cartas cambiaron la historia del cristianismo. Lo que hoy parece tu mayor debilidad, Dios lo transformará en tu mayor fortaleza. En este video descubrirás cómo Dios usa el dolor para moldearnos, fortalecernos y convertirnos en testigos vivos de su gloria. No te vayas. Este mensaje cambiará tu vida. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿has pasado por un momento difícil donde sentiste la presencia de Dios? Suscríbete para más estudios como este y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Prepárate, porque hoy Dios hablará a tu corazón. El dolor es una realidad universal. No importa cuán fuerte sea tu fe, en algún momento enfrentarás pruebas que parecerán insoportables. Quizá has pasado por pérdidas, enfermedades, traiciones o momentos de soledad tan oscuros que te hicieron preguntarte, ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero hoy quiero revelarte algo poderoso. Dios no solo permite que pases por el fuego, sino que usa ese mismo fuego para purificarte y hacer de ti un testimonio viviente de su gloria. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que tu sufrimiento no es en vano. Dios tiene un propósito mayor en todo lo que has vivido, y lo que hoy duele, mañana será la herramienta con la que sanarás a otros. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían protegerlo y encarcelado injustamente. Durante años, probablemente se preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero cuando llegó al trono de Egipto y salvó a su familia y a una nación entera del hambre, entendió la verdad. Lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo había transformado en un bien mayor. Génesis 50:20 dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Tu historia también puede seguir este patrón divino. Tal vez ahora no lo ves, pero Dios está escribiendo algo más grande de lo que imaginas. Cada lágrima que has derramado, cada noche de angustia, cada oración que parecía no tener respuesta, todo eso se está convirtiendo en las páginas de un testimonio que inspirará a muchos. Y cuando llegue el momento, Dios abrirá una puerta donde solo veías muros, y entonces entenderás que nunca estuviste solo. Uno de los momentos más difíciles para cualquier ser humano es la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se puede encontrar propósito en el dolor de una despedida? Marta y María vivieron este sentimiento cuando su hermano Lázaro murió. Ellas habían clamado a Jesús, pero Él no llegó a tiempo, o al menos eso pensaban. Sin embargo, cuando Jesús finalmente llegó, no solo les dio consuelo, sino que realizó un milagro impresionante. Resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. ¿Qué aprendemos de esto?
que cuando parece que Dios ha tardado, en realidad está preparando algo mucho mayor. No solo restauró la vida de Lázaro, sino que usó ese milagro para fortalecer la fe de muchos. Así es como Dios actúa. Él no desperdicia tu sufrimiento, sino que lo transforma en un testimonio para que otros crean. Puede que hoy no entiendas porque has pasado por ciertas pruebas, pero recuerda esto: llegará un día en que mirarás atrás y verás cómo cada herida fue sanada, cómo cada pérdida fue restaurada y cómo cada lágrima se convirtió en gozo. El oro se purifica en el fuego. Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó la presión. Un testimonio poderoso nace en el crisol del dolor. No tengas miedo de tu historia, porque Dios la está usando para algo más grande. Lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz que contará una historia de redención, amor y gracia. Si estás atravesando un valle oscuro, no te rindas. Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en el silencio, moldeando tu vida para que seas una luz para otros. Pronto entenderás que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo transformará en tu mayor fortaleza. Y cuando llegue ese día, tu testimonio será la evidencia viviente de que Dios sigue obrando milagros en la vida de aquellos que confían en Él. A veces, el dolor nos hace sentir como si estuviéramos caminando en medio de un desierto interminable. Nos preguntamos por qué Dios permite que atravesemos temporadas de sequedad, de escasez y de incertidumbre. Pero lo que no vemos en el momento es que Dios nunca desperdicia un desierto, porque es allí donde se forman los testimonios más poderosos. Miremos la historia del pueblo de Israel. Después de haber sido esclavos en Egipto por más de 400 años, Dios los liberó con señales y maravillas, abriendo el Mar Rojo ante sus ojos. Sin embargo, en lugar de llevarlos directamente a la tierra prometida, los llevó al desierto. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería sacarlos de Egipto, sino que quería sacar el Egipto de sus corazones. En el desierto, Dios los alimentó con maná del cielo, hizo brotar agua de la roca y les enseñó a depender completamente de Él. Lo mismo sucede contigo. Dios permite que pases por temporadas difíciles no para destruirte, sino para fortalecerte y llevarte a una fe más profunda. Quizá te sientes como si estuvieras en tu propio desierto ahora mismo. Tal vez perdiste un trabajo, una relación terminó o sientes que estás solo en tu caminar con Dios. Pero recuerda esto: en el desierto, Dios provee. En el desierto, Dios habla. En el desierto, Dios se revela de una manera que no lo hace en ningún otro lugar. No es casualidad que Moisés haya encontrado a Dios en una zarza ardiente en el desierto, ni que Jesús haya vencido al diablo después de 40 días en el desierto. Lo que parece un lugar de muerte y desesperanza, en realidad es un campo de entrenamiento para los milagros que están por venir en tu vida. Uno de los testimonios más impactantes de la Biblia es el de Job. Un hombre que lo tenía todo: familia, riquezas, salud, pero en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero él permaneció firme en su fe. Y al final, Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Esto nos enseña que nuestro sufrimiento no es el final de la historia. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas de pérdida para darnos algo mucho mayor después. Cuando Jesús estuvo en la cruz, sus discípulos pensaron que todo había terminado. La cruz era el símbolo máximo del dolor, la vergüenza y la derrota. Pero lo que ellos no entendían en ese momento era que la cruz no era el final, sino el principio. 3 días después, Jesús resucitó, demostrando que incluso la mayor tragedia puede ser transformada en la mayor victoria. Lo mismo pasa en tu vida.
Lo que el enemigo diseñó para hacerte caer, Dios lo usará para levantarte aún más alto. Lo que parecía una tumba, en realidad será una plataforma para testificar de su gloria. Quizá hoy sientes que estás en tu propio Gólgota, que estás cargando una cruz demasiado pesada. Pero quiero decirte algo, Dios no permitirá que ese dolor sea en vano. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado en medio de la desesperación, está siendo escuchada. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el momento, lo que parecía tu derrota más grande se convertirá en tu mayor testimonio. Recuerda esto, los mayores testimonios nacen de los mayores dolores. Si hoy estás en una temporada de lucha, no pierdas la esperanza. Dios está escribiendo una historia en tu vida que será de inspiración para muchos. Mantente firme, porque el Dios que te permitió pasar por el fuego es el mismo que te sacará de él más fuerte, más sabio y con una fe inquebrantable. Cuando atravesamos el dolor, a menudo nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Nos sentimos abandonados, sin respuestas, y la desesperanza amenaza con apagar nuestra fe. Pero lo que no vemos en el momento es que Dios no solo está presente en nuestro sufrimiento, sino que lo está usando para algo mucho más grande de lo que imaginamos. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de cómo Dios transforma el dolor en testimonio es la historia de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente y olvidado. Parecía que su vida estaba marcada por la tragedia. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, Dios estaba obrando. En la cárcel, José interpretó los sueños de los prisioneros y esa habilidad lo llevó ante Faraón. De esclavo pasó a ser el gobernador de Egipto, y el mismo José, que sufrió tanto, fue el instrumento de salvación para su familia y toda una nación. Al final, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Quizás hoy te sientes como José en la prisión, injustamente tratado, olvidado, sufriendo sin entender el propósito. Pero así como Dios transformó el dolor de José en un testimonio de su fidelidad, también lo hará contigo. Lo que ahora parece una desgracia será la plataforma donde Dios mostrará su gloria. A lo largo de la Biblia vemos un patrón claro. Las personas que vivieron los testimonios más poderosos fueron aquellas que atravesaron los mayores desafíos. David, antes de ser rey, tuvo que huir por su vida y esconderse en cuevas. Moisés, antes de liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto. Pablo, antes de escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, fue perseguido, encarcelado y azotado. Dios no solo usa las bendiciones para mostrarse en nuestra vida, sino también las dificultades. Jesús mismo vivió esto. Cuando estaba en el Getsemaní, oró con tanta angustia que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Su dolor era real, su lucha era real, pero él sabía que su sufrimiento tenía un propósito eterno. A veces, nuestras pruebas nos llevan a un Getsemaní personal, donde sentimos que no podemos más. Pero recuerda, después del Getsemaní vino la resurrección. Dios nunca nos deja en el sufrimiento sin darnos también la victoria. El dolor que estás enfrentando ahora puede parecer insuperable, pero un día mirarás atrás y verás cómo Dios lo usó para formar tu carácter, para acercarte más a Él y para hacerte un testimonio vivo de su amor y poder. No desperdicies tu dolor. Entrégaselo a Dios y observa cómo Él lo transforma en algo glorioso. Cuando el dolor nos golpea con fuerza, nuestra reacción natural es buscar una salida rápida, una explicación o incluso culpables. Pero Dios nos invita a algo más profundo, a transformar nuestro sufrimiento en un testimonio
que bendiga a otros. No se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de permitir que Dios lo use para algo mayor. En la Biblia, Job es un ejemplo impresionante de esto. Era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, pero aún así perdió todo: su familia, su salud, sus bienes. En medio de su dolor, sus amigos lo acusaron. Su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera, y él mismo llegó a cuestionar el propósito de su sufrimiento. Pero algo asombroso ocurrió. Aunque Job no recibió una respuesta inmediata a su dolor, Dios se le reveló de una manera que transformó su vida para siempre. Al final, Job declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Su prueba lo llevó a un encuentro más profundo con Dios, y eso cambió su perspectiva para siempre. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando pasamos por temporadas de sufrimiento, podemos elegir hundirnos en la desesperación o permitir que Dios nos muestre una revelación más profunda de quién es Él. En el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, es cuando Dios puede hablar con mayor claridad a nuestro corazón. El apóstol Pablo también experimentó esto. En 2 Corintios 12 menciona un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero en lugar de eso, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo aprendió que su dolor no era un obstáculo para la obra de Dios, sino el medio por el cual Dios mostraría su poder. Por eso, en lugar de quejarse, Pablo llegó a decir: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Tal vez hoy te sientes débil, sin fuerzas para seguir adelante, pero recuerda que en tu debilidad, el poder de Dios se hace aún más evidente. No tienes que ser fuerte por ti mismo. Es en tus momentos de quebrantamiento cuando Dios se muestra más poderoso. Además, el dolor tiene el potencial de hacernos más compasivos. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, lloró con María y Marta. Él sabía que la resurrección estaba por venir, pero aún así se identificó con su dolor. Dios no está distante ni indiferente a lo que sufres. Él está contigo, llorando contigo, sosteniéndote cuando sientes que no puedes más. Si hoy estás en una temporada de prueba, permítele a Dios usar tu sufrimiento para formar en ti un corazón más compasivo, una fe más firme y una historia que inspire a otros. Lo que hoy es una herida, mañana será una cicatriz que contará la historia de la fidelidad de Dios. Lo que hoy parece un final, mañana será el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginas. En nuestro sufrimiento, a menudo nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Pero una mejor pregunta sería: ¿para qué Dios permite esto? Cuando cambiamos nuestra perspectiva del por qué al para qué, comenzamos a ver el dolor como una herramienta en las manos de Dios para un propósito mayor. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. Era un joven con grandes sueños dados por Dios, pero sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Luego fue falsamente acusado y encarcelado por años. Desde una perspectiva humana, su vida parecía una serie de injusticias y sufrimientos sin sentido, pero Dios estaba obrando en el silencio. Años después, cuando José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde todo parece ir en nuestra contra? Quizás hemos sido traicionados, abandonados, o hemos enfrentado pruebas que parecen insoportables. Pero Dios
es especialista en transformar lo que el enemigo usa para hacernos daño en algo que termina obrando para nuestro bien. La ciencia también nos da un paralelo interesante. Cuando los músculos se someten a resistencia durante el ejercicio, se rompen y sufren pequeñas microlesiones. Pero es precisamente ese proceso de ruptura lo que los hace más fuertes cuando se recuperan. Sin el dolor del esfuerzo no habría crecimiento. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Es en la prueba donde nuestra fe es refinada, donde aprendemos a depender más de Dios y donde nuestro carácter es moldeado. Jesús mismo nos enseñó que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el camino hacia algo mayor. En Juan 12:24 dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de una semilla en la tierra no es el fin, sino el principio de una cosecha abundante. De la misma manera, muchas veces nuestros momentos de sufrimiento son el suelo donde Dios plantará algo poderoso en nuestras vidas. Cada prueba que enfrentamos puede servir como testimonio para bendecir a otros. ¿Cuántas personas han sido inspiradas por las historias de quienes superaron enfermedades, pérdidas o fracasos y encontraron en Dios su fortaleza? A veces, tu historia puede ser la clave para la libertad de alguien más. Lo que hoy es tu mayor dolor, mañana puede ser el testimonio que ayude a alguien más a no rendirse. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima que has derramado, cada herida, cada momento de angustia, Él lo está usando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hoy quizás no lo entiendas, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás cómo Dios tomó cada pedazo roto de tu vida y lo convirtió en una historia de redención. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios transforma las heridas más profundas en testimonios poderosos. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, responsable de llevar a muchos a la muerte. Pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Lo que antes era un instrumento de destrucción, se convirtió en un testigo del Evangelio, llevando la palabra de Dios a naciones enteras. Sin embargo, la transformación de Pablo no estuvo exenta de sufrimiento. Él mismo habló de un aguijón en la carne que lo atormentaba, según Corintios 12:7-10. 3 veces pidió a Dios que se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no siempre nos quita el dolor, pero sí nos da la fuerza para sobrellevarlo y usarlo para su gloria. Esta verdad es clave para nuestra vida. Muchas veces pedimos a Dios que nos libre del sufrimiento, pero Él tiene un propósito mayor. El dolor puede ser el cincel que Dios usa para esculpir en nosotros su obra maestra. Pensemos en el proceso de purificación del oro. Para que el oro alcance su máximo valor, debe pasar por el fuego. El calor extremo quema las impurezas y deja solo lo más puro. Así también Dios permite que pasemos por el fuego de la aflicción para perfeccionarnos, para eliminar lo que nos impide reflejar su gloria. Isaías 48:10 dice: He aquí te he purificado y no como a plata. Te he probado en horno de aflicción. El dolor puede cegarnos temporalmente y hacernos pensar que Dios nos ha abandonado, pero Él está más cerca de lo que imaginamos. Cuando todo parece oscuro, es en ese momento donde Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser. Tal vez no vemos el propósito en medio del sufrimiento, pero después nos damos cuenta de que cada lágrima derramada estaba regando un testimonio que Dios estaba preparando.
Muchos de los grandes siervos de Dios pasaron por temporadas de profundo dolor antes de ver la plenitud de su propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue perseguido por años antes de ser rey. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que soportar la cruz antes de la resurrección. El patrón es claro: el dolor precede la gloria. Entonces, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, podemos empezar a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Cuando hacemos esto, abrimos nuestro corazón a la obra transformadora de Dios. Nuestro sufrimiento no es en vano. Dios lo está usando para formar en nosotros un testimonio que impactará a otros. Quizás hoy te sientes en medio del fuego, pero recuerda, el fuego no te destruirá, solo te purificará. Dios no permitirá que el dolor tenga la última palabra. Lo que hoy es una herida, mañana será la cicatriz que contará la historia de la fidelidad de Dios en tu vida, en la vida cristiana. El testimonio es una de las herramientas más poderosas para glorificar a Dios y edificar a otros. Sin embargo, los testimonios más impactantes no nacen de vidas fáciles, sino de procesos dolorosos que Dios transforma en mensajes de esperanza. Un claro ejemplo de esto es José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. A simple vista, su vida parecía una historia de sufrimiento sin sentido. Pero Dios estaba obrando en el trasfondo. Cada golpe que José sufrió lo estaba preparando para un propósito mayor. Cuando finalmente llegó el momento, Dios lo levantó como gobernador de Egipto, y el mismo José reconoció que todo lo que había sufrido tenía un propósito. En Génesis 50:20, él les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que parecía una tragedia se convirtió en un testimonio de la soberanía y fidelidad de Dios. Este principio sigue siendo verdad en nuestra vida. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Cada dolor, cada traición, cada temporada de prueba es parte de la historia que Él está escribiendo en nosotros. Muchas veces, solo cuando miramos hacia atrás, entendemos que aquello que nos hizo llorar fue lo mismo que nos llevó a un nivel más profundo de fe y dependencia de Dios. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de esto. Su sufrimiento en la cruz parecía una derrota, pero en realidad era la mayor victoria en la historia de la humanidad. Lo que Satanás pensó que sería su mayor golpe contra el plan de Dios terminó siendo la clave para la redención del mundo. Tal vez hoy te encuentres en una situación difícil y no puedas ver la salida. Quizás sientes que tu historia está llena de dolor y que no hay esperanza, pero Dios no ha terminado contigo. En sus manos, cada herida puede convertirse en un mensaje de restauración. Lo que hoy te causa sufrimiento mañana puede ser el testimonio que cambie la vida de alguien más. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Y muchas veces la luz que más brilla es aquella que ha pasado por el proceso del quebrantamiento. Un vaso roto en las manos de Dios se convierte en un faro de esperanza para otros que atraviesan el mismo valle de lágrimas. No te desesperes en medio de la prueba. Lo que hoy te parece injusto, doloroso o imposible de soportar puede ser el inicio de un testimonio poderoso que Dios usará para tocar muchas vidas. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluyen el dolor, la pérdida y el sufrimiento. Tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo, y el capítulo que viene será una manifestación de su gloria en tu vida. El dolor,
Cuando es puesto en las manos de Dios, se convierte en la tinta con la que Él escribe testimonios que transforman vidas. Muchos de los más grandes siervos de Dios pasaron por procesos de sufrimiento antes de ver su gloria manifestada. Y la razón es simple. Un testimonio auténtico solo nace cuando hemos sido procesados en el fuego. Uno de los relatos más poderosos de la Biblia que demuestra esto es la historia de Job. Este hombre justo y temeroso de Dios lo perdió todo en un solo día: su riqueza, sus hijos y su salud. Su sufrimiento fue tan profundo que llegó a desear la muerte. Sus amigos lo acusaron de haber pecado. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Y el cielo pareció guardar silencio mientras Job se debatía entre el dolor y la fe. Pero a pesar de todo, Job nunca renunció completamente a Dios. Luchó con dudas, con preguntas sin respuestas, pero nunca dejó de buscar a Dios en medio de su dolor. Al final de su prueba, Dios no solo restauró todo lo que había perdido, sino que lo llevó a un nivel de revelación más profundo. En Job 42:5, él declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El dolor que enfrentamos en la vida nos da la oportunidad de conocer a Dios de una manera más íntima. Cuando todo nos va bien, es fácil hablar de fe, pero cuando pasamos por el fuego de la prueba, es allí donde nuestra relación con Dios se hace real y profunda. Muchos ministerios poderosos nacieron de lugares de quebrantamiento. Pastores que fueron liberados de adicciones, evangelistas que vivieron en las calles antes de conocer a Cristo, misioneros que fueron rechazados por sus propias familias, hombres y mujeres que encontraron en Dios el propósito que el mundo les negó. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa lo que el enemigo quiso destruir para levantar ministerios que cambian vidas. Piénsalo de esta manera: un diamante solo se forma bajo inmensa presión y calor. Un árbol que ha resistido tormentas desarrolla raíces más profundas. Un guerrero solo se fortalece en la batalla. De la misma manera, cada prueba que enfrentas no es un castigo, sino un proceso de preparación. Si hoy estás atravesando un tiempo de sufrimiento, no permitas que el enemigo te haga creer que todo está perdido. En lugar de eso, pídele a Dios que use tu dolor para su gloria. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta temporada? ¿Cómo puedes usar esta prueba para ayudar a otros? Cuando comenzamos a ver el dolor desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que no es un punto final, sino una coma en la historia que Él está escribiendo. Nada de lo que has pasado será en vano. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Tal vez ahora no lo entiendas, pero un día mirarás atrás y verás cómo cada prueba formó parte de un plan mayor. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz que contará una historia de victoria. Aún en medio del dolor, Dios está obrando. Y si permaneces fiel, el testimonio que saldrá de esta prueba será una herramienta para traer esperanza a muchos. Confía en que el Dios que permitió la tormenta también tiene el poder de calmarla. Y cuando la calma llegue, tu historia será prueba viva de que Él sigue siendo fiel. Si has llegado hasta este punto del video, quiero felicitarte. No fue por casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque tiene un mensaje especial para tu vida. Lo que has escuchado hoy no es solo una enseñanza, sino un llamado a ver tu dolor con otros ojos, a comprender que cada prueba que has atravesado no ha sido en vano, que cada lágrima derramada, cada herida sufrida está siendo transformada en un testimonio poderoso. Tal vez ahora mismo sientas que estás en medio de una batalla. Quizás pienses que nadie entiende por lo que estás pasando, que tu sufrimiento es demasiado grande y que no hay esperanza para ti. Pero quiero recordarte algo. La historia de los héroes de la fe no se escribió en tiempos de comodidad, sino en medio de luchas y pruebas. Y hoy Dios te dice:
Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, yo lo usaré para levantarte. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, podría haber pensado que su vida había terminado. Pero Dios usó esa traición para llevarlo al trono de Egipto. Cuando Pablo fue perseguido y encarcelado, pudo haberse rendido, pero en lugar de eso, escribió cartas que hoy siguen transformando vidas. Cuando Jesús fue clavado en una cruz, sus discípulos pensaron que todo había acabado, pero en realidad era el inicio de la mayor victoria de la historia. Lo mismo sucederá contigo. Hoy tal vez veas solo el dolor, pero Dios ya ve el testimonio, que nacerá de Él. Tu historia no termina en el sufrimiento. Dios está escribiendo un capítulo de restauración, sanidad y propósito. Ahora quiero invitarte a un momento de oración. No pauses este video. No te vayas todavía. Este es el momento más importante. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi dolor. Te entrego cada herida, cada batalla que he enfrentado. Sé que no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en que tú tienes un propósito mayor. Transforma mi sufrimiento en un testimonio que glorifique tu nombre. Usa mi vida para bendecir a otros. Ayúdame a ver con tus ojos y a confiar en tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero animarte a dar un paso más. Déjanos un comentario contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite. Dios no ha terminado contigo. Lo mejor aún está por venir. Mantente firme, porque tu testimonio será una luz en la oscuridad para muchos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.